Vámonos a Romanos, capítulo 1. Vamos a desarrollar ahora el tema, la inevitable espiral descendente del pecado. Es el tema que vamos a desarrollar. Vamos a tratar de cubrir los versículos que restan del capítulo 1. Vamos a hacer un diagnóstico, un análisis acerca de lo que es la vida del que conoce a Dios. Ya no hablamos de creyente, porque a esta altura de la vida pues no se sabe quién es quién. La palabra define a los hombres de Dios no como oyentes, sino como protagonistas. Y cuando usted deja de ser un oyente y se convierte en un protagonista, entonces se incorpora a la institución más poderosa que se llama iglesia. La iglesia no lo determina la denominación ni el congregarse, sino la dinámica de involucramiento y de participación, cuando dejo de ser un oyente y vengo a ser parte activa de la obra de Dios. Pero primero tenemos que observar y evitar esta espiral que cuando alguien es atrapado inevitablemente va descendiendo. Y en este punto uno puede ver a lo largo de su vida cristiana si está ascendiendo o está descendiendo. Padre Celestial, oriéntanos a través de tu palabra. Queremos, Padre, hacer un estudio con la guía de tu Espíritu Santo. No violentar el texto, sino hacer un comentario basado en tu revelación. Inspíranos, Padre. Padre, toca nuestro espíritu, abre nuestra mente para que tu palabra, Señor, pueda desafiarnos, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. No hay peor esclavitud que el pecado. De hecho, es parte de la sociedad. Nacemos con él, crecemos con él, nos desarrollamos con él. Pero lo terrible es morir con él. El pecado está enquistado en la sociedad, en la mente, en el alma y hasta en el espíritu de la sociedad. Y es aquí, hermanos, donde cada uno puede hacer una reflexión muy seria acerca de su fe, acerca de su llamado con Dios. Dios nos llama a ser protagonistas, no solamente oidores, sino protagonistas. Y esta espiral descendente del pecado se manifiesta en 4 niveles, y son los que vamos a ver ahora. Los 4 niveles de la inevitable espiral descendente del pecado. El primer nivel se da cuando hay un rechazo de Dios. El primer nivel para descender en nuestra vida cristiana es cuando hay un rechazo de Dios. No es que nos volvemos ateos ni que negamos a Dios, no, sino que simplemente no lo tomamos en cuenta. Simplemente no lo incluimos en nuestras actividades, en nuestras decisiones, y simplemente forma parte de nuestra área religiosa, porque la diferencia de los inconversos y de los cristianos es que solamente tienen un departamento que se llama departamento de religión, nada más. Pero cuando yo he sido tocado por el Espíritu de Dios, cuando nuestra vida es llamada a un servicio, ese departamento de religión que hay en mi vida se convierte en toda mi vida. Entonces tenemos que observar, hermano, como les dije, en nuestra vida cristiana, si estamos descendiendo o estamos ascendiendo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, hay un rechazo de Dios. Versículo 21, léalo, hermano. Hay un rechazo de la persona y de todo lo que Dios nos ofrece y establece en nuestra vida. Ojo, y estaba hablando de gente que conoce a Dios, porque usted no va a rechazar algo que no conoce. Verso 21.
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No basta solo conocer a Dios, es necesario glorificar a Dios. Ahí lo dice. Un rechazo comienza cuando yo no incluyo a Dios en mis actividades, en mi vida. Por el contrario, pues habiendo conocido a Dios, te dice, no le glorificaron como a Dios. El rechazo comienza, hermano, con conocer a Dios y no glorificar a Dios. Ahora, ¿qué implica con glorificar a Dios? Que el nombre de Dios esté en cada actividad y en cada área de su vida. En su área espiritual, en su área laboral, en su área económica, en su área afectiva, en su área familiar. En cada área usted está glorificando a Dios. Porque de lo contrario, hermano, yo lo estoy rechazando. Después de conocer a Dios, tengo dos opciones: o lo rechazo o lo glorifico. Glorificar es ser absorbido por la presencia de Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, que dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la constante de nuestra sociedad. Hay mucha tecnología, hay mucho talento, hay muchas maestrías, hay mucho conocimiento y filosofía humana, pero en materia de Dios no nos ayuda en nada. Alguien puede ser un máster en computación, pero ¿de qué le sirve si no glorifica a Dios? Alguien puede tener una gran cantidad de dinero en el banco, pero ¿de qué le sirve si no glorifica a Dios? Alguien puede gozar de una rebosante salud, pero ¿de qué le sirve si no glorifica a Dios? Todo lo que Dios le da, se lo da como un propósito, que lo glorifique. Y en nuestro descenso, el primer síntoma es que se rechaza a Dios. No se rechaza con nuestras bocas, se rechaza con nuestros hechos, con nuestras acciones. Cuando usted hace su santa y divina voluntad, está rechazando a Dios. Cuando usted vive como quiere y no acepta ningún consejo en su vida, está rechazando a Dios. Cuando la humildad escapa de nosotros, estamos rechazando a Dios. Y eso se demuestra en un desgaste espiritual. Ya Dios no es la emoción o lo que me había atrapado al principio, y comienzo a descender. La segunda manifestación visible de un descenso en nuestra vida espiritual es que fabricamos nuestra propia idea de cómo debe ser Dios. Versículo 23, ¿qué dice? Aparte de que rechazamos a Dios, fabricamos o hacemos nuestra propia idea de cómo debería ser Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, este versículo es sumamente terrible. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No solamente rechazaron a Dios, sino que cambiaron la gloria de Dios. Hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria del deporte. Hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria del sexo. Hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de nuestros triunfos personales. Hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de mi familia, de mi estabilidad y de mi propio bienestar. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, aquí hay algo tremendo, ¿no? Cuando una persona
adora a un ídolo, esa persona desciende al nivel de eso que está adorando. Cuando la gente adora a los animales, está descendiendo a ese nivel. Hoy en día, hermano, hay una exaltación hacia lo oculto y lo oscuro. Hay gente que se sienten hombres lobos, otros se sienten vampiros, otros, y hermano, pero eso no solamente es una idea loca, creerlo, es parte de su vida. Nuestras sociedades, incluso aquí llegando a El Salvador, se está dando un pequeño fenómeno. Se está desarrollando lo que es una vida nocturna. Hay gente que no sale en todo el día y comienza su vida cuando cae. Es una cultura. En los países europeos, como en Estados Unidos, esto ya es algo, ya es parte cotidiana de su vida, de su ser. Cuán alejado está el hombre en su mente y en su corazón de un Dios vivo y Dios verdadero. Esta quizás es la herencia de una mala enseñanza y de una religión. Cuando la gente se cansa de Dios, empieza a hacer su propia idea de cómo es Dios y comienza a adorar a todo menos a Dios. Le quitamos la gloria a Dios y la reducimos a nuestras acciones, a nuestra gloria, a nuestro nivel. Yo le digo, no, qué triste es cuando rebajamos a Dios a nuestro nivel. Qué triste es cuando hacemos a Dios participante de todas nuestras cosas. Hacemos nuestra propia idea de quién es Dios. Y esto es peligroso, hermano, porque tener una idea de Dios no nos sirve. Tener un concepto de Cristo no nos ayuda. Vivir bajo el concepto de Cristo, vivir bajo la vida de Cristo, sí nos ayuda. De hecho, hermano, el modelo de vida suyo y mío es Jesucristo. ¿Por qué cree que la Biblia hace un énfasis tremendo sobre la persona de Cristo? Porque si va a imitar a alguien, tenemos que imitar a Cristo. Y el Espíritu Santo nos lleva hacia ese estilo de vida. Andar como Cristo, vivir como Cristo. Ahora, hermano, eso es una utopía. Cuando anda en la carne, sí, pero cuando anda en el Espíritu es todo un desafío. No se trata de ser super, hiper espirituales o irnos a vivir a la montaña, no. Se trata sencillamente de separar el alma del espíritu. Nuestra alma está contaminada con todo lo que el mundo es. Y poco a poco ocurren dos cosas en nuestra vida. O el espíritu contamina al alma, o el alma contamina al espíritu. Y cuando el espíritu es contaminado, es que se da esta degradación en nuestra vida. Un rechazo de Dios hacia nuestra propia forma o nuestra propia idea de quién es Dios. Y en un tercero, ya cuando llegamos a este nivel, es bastante tremendo. El tercer nivel es cuando hemos rechazado a Dios, cuando hacemos nuestra propia idea de Dios, se cae en todo tipo de pecados. Verso 24. Por lo cual dice, también Dios lo entregó, ¿qué dice? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este nivel, este es el nivel del ser humano, donde ha perdido la conciencia de lo moral y es rebajado a vivir por sus instintos. Es el nivel más bajo de la personalidad humana. Somos presos de nuestro carácter, somos presos de nuestros deseos y empezamos a vivir bajo eso. Ya no vivimos bajo lo bueno y lo malo, sino que vivimos bajo nuestros deseos, bajo nuestra propia moral. Cuando el hombre crea su propia moral, perdió toda sensibilidad de Dios. Por eso dice, por lo cual Dios
como lo hemos rechazado y hemos fabricado nuestros propios dioses, se caen todo tipo de pecados, como consecuencia de qué, por lo cual Dios también nos entregó a la inmundicia. Nada bueno sale de nosotros cuando nos apartamos de Dios. Nada bueno sale. Es más, todo lo que hagamos tiene que ser en Cristo. Si hacemos algo fuera de Cristo, Dios no lo recibe y lo entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí se comienza a dar lo que se conoce como la patología de la deformación de la personalidad del ser humano. Patología como cuál, verso 25. O sea, que cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahora, no estamos hablando de gente pagana, no estamos hablando de gente allá en el Amazonas, estamos hablando de gente en la ciudad, estamos hablando de gente que está en las iglesias, estamos hablando de gente que ha perdido toda sensibilidad. ¿Podemos estar en la iglesia y perder toda sensibilidad? Sí. Por eso dice, ¿cómo se pierde la sensibilidad y cómo es que caemos en esta degradación patológica? Cambiaron la verdad de Dios. Hermano, si este libro no le dice a usted lo que tiene que hacer, tiene un gran problema. Si esto no legisla y gobierna mi vida, tengo un gran problema. Si usted no siente el deseo de orar, tiene un gran problema. Si no siente el deseo de leer la palabra de Dios, se lo anticipo, tiene un gran problema. Si le da lo mismo venir o no venir a la iglesia, tiene un gran problema. Yo sé cómo llevo mi vida. Mire, esa es una espada de dos filos, porque sabe que en esencia, en la verdad, no sabe cómo lleva su vida, porque otro lo gobierna. Si no nos gobierna Dios, ¿quién nos gobierna? ¿Que nosotros mismos nos vamos a gobernar? No, si hemos caído al nivel más bajo de la personalidad humana, que es nuestro instinto, en una situación patológica terrible, donde cambiamos la verdad de Dios por la mentira, y esto va descendiendo. Mira el verso 26. Por esto Dios, ojo, personalmente, deliberadamente Dios abre la puerta. Dice, nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Cómo se llama eso? Lesbianismo. Y no solo lo han cambiado, lo han legalizado. Hoy es legal el lesbianismo. Y no solo con las mujeres, verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Qué dice? Se encendieron en sus lascivias, los unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su. Desde que se descubrió por primera vez el SIDA hasta la fecha, ¿cuánta gente cree que se ha infectado? La población del centro medio, y va en aumento. Es algo espantoso, hermano, de que no solamente, hermano, se están cometiendo estos hechos, sino que se están legalizando. La mitad de Europa ya lo ve como algo normal. En 14 estados, en Estados Unidos, ya se está viendo como algo normal. De hecho, no vayamos muy lejos. Aquí ya
se ve como algo normal. De hecho, hasta es motivo de chiste, de mofa, es un motivo hasta gracioso, ¿verdad? Pero hermano, es el producto más aberrante de una patología que demuestra que nos estamos alejando de Dios. Nuestra sociedad se está alejando de Dios. Nuestra familia, nuestros hijos se están alejando de Dios. Por eso es la necesidad de dejar de ser oyentes y ser protagonistas. En nuestra cara, la sociedad está cambiando para nunca más ser la misma. Mientras no me pase a mí, no me importa. Esa es la filosofía que tenemos ahora. ¿No cree que es una decadencia moral llegar a pensar que mientras que no me pase a mí, no me importa? ¿Cuándo es que podemos apreciar más nuestra salud? Cuando estamos quebrantados de ella. ¿Cuándo es que podemos apreciar la presencia de Dios? Cuando nos hemos alejado de Dios. Y poco a poco la sociedad, la cristiandad, o lo que queda de la cristiandad, se está alejando poco a poco. Han caído en estos dos hechos vergonzosos. Y tenemos un cuarto nivel. Ok. ¿Qué va a hacer Dios contra eso? Dios les permite, y esto es lo más grave, vivir como les da la gana. Ya en este nivel, como dice Dios, te abandona. Dios les permite vivir como desee. Es más, no quiere que se acerquen a Él. Verso 28. Y como ellos no han probado tener en cuenta a Dios, Él mismo, no es el vicio, no es el pecado, ni es el diablo, Dios mismo, Dios lo entregó, ¿a qué dice? A una mente que no piensa, a una mente que no reacciona. La Biblia lo llama mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Se necesita tener una mente reprobada para hacer lo que hacemos hoy en día. En el original la palabra reprobado pues es bastante duro. Quedémonos con eso. Una mente reprobada. ¿Qué significa? Una mente no apta para nada. Una mente reprobada es aquella que se gobierna a sí mismo, que dicta sus propias leyes, que fabrica su propio Dios y que se aleja de todo signo de verdad. Una mente reprobada. Esta sería la segunda patología. Dios le entrega una mente, mire, Dios mismo los entrega a una mente reprobada. Nos asusta ver cristianos que después de un tiempo, wow, y era hermano, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué célula? ¿Qué parte de su cuerpo no entendió lo de Dios? ¿Qué parte de nuestro cerebro no entiende que Dios es santo y es recto? Y Él no va a aprobar nuestro estilo de vida si no está en Cristo. Es porque primero el pecado nos ciega de ver la gloria, la majestad del sacrificio de Cristo. Cuando el sacrificio de Cristo es apagado o opacado por nuestros propios sacrificios, por nuestros propios deseos, hermano, la cruz solamente se convierte en algo que cuelga de una cadena. A eso hemos reducido la obra maravillosa de Dios, a algo decorativo que cuelga en una cadena. Y no nos damos cuenta, hermano, el nivel de pecado, el daño que el pecado ha causado. Verso 29. Estando llenos, estando rebalsando de toda, ojo,
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y sigue descendiendo: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y sigue bajando: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, y miren lo más terrible, no desconocemos la profecía, no desconocemos lo que se ha hablado de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Toda la lista de cosas que dice, son dignos de muerte. No solo las ansias, ¿sabe qué es lo más grave? Sino que también se complace, es un placer con la que no practica. Dios no nos va a condenar por el pecado que hay en nosotros, sino por la práctica del pecado. ¿Y qué es pecado? Definamos pecado. Es todo aquello. Pecado es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde en su vida. Si sus hijos ocupan el lugar que Dios tiene en su vida, sus hijos son su ídolo y se convierte en pecado. Si su trabajo ocupa el lugar que le corresponde a Dios, también es pecado. Obviamente la mente va a venir a defenderse, pero son mis hijos, pero es mi trabajo y acabo de vivir. Siga pensando así. Nos remitimos a la palabra de Dios, que el pecado es todo aquello que ocupa el tiempo, el lugar y los recursos que a Dios le corresponden. Por eso usted va a ver que hay cristianos que son bendecidos y otros que andan en derrota. Y lejos de reconocer, criticamos a los que están siendo bendecidos. Lejos de considerar que por qué Dios no me ha alcanzado a mí, por el contrario, empezamos a ver y a buscarle pernos a todos los demás. Y nos damos cuenta que nosotros tenemos la fábrica de pernos. Qué importante es ver, hermano, y entender que lo que Pablo está señalando es que el hombre es culpable. El hombre es culpable de sus acciones. Desde el momento que tiene un dedo de frente, ya es responsable de todas sus acciones. Responsable ante la sociedad, ante su familia, ante él mismo y ante Dios. Un evangelio live hace a un lado todo eso, tapa todo el montón de pecados y comienzan a cantarse que somos libres, que vienen grandes cosas, que eres punta de lanza, que Dios te va a bendecir grandemente. Hermano, no nos engañemos. Nuestro estilo de vida determina el grado de provisión y de bendición de Dios para nuestra vida. Si no está recibiendo nada de Dios, pregunte qué le está dando. Si Dios no lo está bendiciendo, pregunte si usted está bendiciendo a Dios con su vida, con sus bienes, con su familia. Hermano, si se queja por lo que está recibiendo del cielo, revise lo que está mandando al cielo. Nos gusta reclamar nuestros derechos, pero ¿qué pasaría si Dios reclamara sus derechos? ¿Qué pasaría si un día Dios se levanta de su trono y dice, yo voy a hacer uso de mis derechos? Y un día lo va a hacer. Y ahí no hay disculpas, ya no hay segunda. Mire que lo tremendo es que nosotros estamos acostumbrados a segundas oportunidades. Pero sabe usted que en la materia de Dios,
no hay segundas oportunidades. ¿Y cómo lo sabe, hermano? Puede retroceder aunque sea un minuto en su vida, hermano. Puede retroceder un minuto, una hora. Puede retroceder un día. No. ¿Y sabe qué es lo más grave? Solo tiene una vida y la estamos desperdiciando. Y eso es triste, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? No darnos cuenta que la estamos desperdiciando. En 10 años, ¿qué puede hacer? Wow. De los 20 años a los 30 años, ¿qué puede hacer? Puedo sacar 2 carreras universitarias. Puedo llegar a tener un ahorro hasta de $10,000 o más. Puedo consolidar un hogar, puedo conseguir un buen trabajo, puedo estudiar. En 10 años puede cambiar lo que toda su vida no ha hecho. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo en este día? ¿Qué piensa hacer mañana? Pregunto, ¿está Dios ahí? ¿Usted cree que con solo venir a la iglesia acalla su alma? Porque todos somos religiosos. Voy a calmar la ira de Dios, hoy voy al culto. Lunes, martes, jueves, sábado, el domingo calmo la ira de Dios. Es más, yo creo que solo el día de culto es el día de la Biblia. Y aquí estudiamos por un buen tiempo todo el Salmo 119. Lo más que llegamos fue a subrayar los versículos que más nos gustaban. Quedaron grabados en nuestro corazón. ¿Qué tanto de la palabra maneja? ¿Qué tanto de la palabra hace influencia en nuestra vida y en nuestras decisiones? Es determinante, porque Pablo dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendamos, amados, hay un juicio no sobre el hombre, sino sobre las acciones que el hombre provoca. Nuestras acciones provocan un juicio. Entendiendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué dice? Que los que practican tales cosas. La pregunta del millón sería: ¿cuándo vamos a reaccionar? Porque mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual mira, si después de haber conocido a Cristo usted sigue viviendo como que si no lo conociera, no hay excusa. Aún si no lo ha recibido, no hay excusa. Porque todo lo que está a nuestro alrededor habla de Dios. Hemos sido llamados a ser hombres de Dios. ¿Cuál es el estándar de mi vida? ¿Cuál es el nivel en el cual Dios me quiere encuadrar? ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? Y ahí lo vimos el día de ayer, el Salmo 51, versículo 10. ¿Qué es lo que Dios quiere crear en mí? Un corazón limpio y renovar, un espíritu recto. Dos cosas sencillas que es más que no las va a hacer usted, las va a hacer Dios en usted. Pero tiene que haber en mí el ánimo, la entrega, para poder, hermano, permitir que la gracia de Dios opere en mi vida. Esto está determinado tremendamente por lo que dice Lucas capítulo 9. Versículo 23. Este versículo está encerrando la dinámica de la vida del creyente. Esto determina cuánto le creo, cuánto le conozco y cuánto estoy viviendo para Dios. ¿Qué dice el verso 23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Wow.
tres cosas. Si alguno quiere, ojo, quiere seguir a Jesús. Si alguno quiere, ¿cuántos quieren aquí? Así, pero no me digan. Mire, yo voy a querer, pero a mi manera. Entonces no quiere. Como cuando el niño le va a comer, ¿verdad? Yo no quiero, y empieza a ponerle colocho a la comida, no quiere. El problema más grande es si usted quiere seguir a Dios, pero no a su manera. No hagamos del evangelio una payasada, ni chanoleta. Si alguno quiere, si alguno me ha entendido, si alguno siente en su corazón necesidad de Dios, bueno, como Dios no me contestó en mi oración, pues me enojo con Dios. Mire qué gana, hermano. Su compromiso es orar. Si Dios quiere, le contesta, y si no, es más, le voy a decir algo que lo va a asustar. Si Dios quiere, y si Dios quiere mandarlo al infierno, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Simplemente decirle, bueno, Señor, gracias. Ay, hermano, no, un Dios de amor. Mire, hermano, no se quede solo con el Dios de amor, quédese con el Dios completo, porque nos gusta desfragmentar a Dios. Dios de amor, Dios de justicia, Dios justiciero, Dios sanador, si me gusta, Dios proveedor, si me gusta, Dios vengativo, no, ese es para el hermano río. Y las partes de Dios serias no me gustan. A mí me gustan las cosas bonitas de Dios. Él es el pan de vida, y hacemos y mandamos mensajitos. Él es Dios, Él te ama, este día lo hizo para ti, gózate y regocíate. ¿Por qué no dice es tiempo de fumar y de buscar a Dios? Nunca he visto un verbo así. Dios es lindo, Dios es amor, hasta ponemos un oso, ¿verdad? Mire, ¿cuál es la forma más chistosa de presentar una forma de oración? Un niño orando de rodillas al pie de la cama, y el osito también. Mejor los osos doblan rodillas y no nosotros. Hermano, entendamos, si alguno quiere, realmente usted quiere, porque por ahí comienza a ordenar su vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, hermano, aquí usted no puede poner sus leyes. Aquí en la iglesia usted puede lo que quiera, aunque ya vamos a ir un poquito contentos de esa vez. Pero con Dios, no. Si usted quiere seguir a Dios, primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito? Niéguese a sí mismo. Niéguese un poquito de placer. Niéguese un poquito de comodidad. Niéguese sus propios gustitos fabricados por el pecado. Niéguese a usted mismo. Hermano, Dios no está llamando a una vida incómoda. Dios no está llamando a una vida en la cual yo no entro en ese bus, sino me he negado a mí mismo. Estoy dispuesto a pagar el precio. Si antes cantamos, ¿cómo voy a pagar el precio? Si antes venimos a la iglesia, ¿cómo voy a pagar el precio? Mucho menos que nos diga vamos a evangelizar. Hermano, ¿qué le pasa, hermano? Eso fue de los padres de la iglesia. Hoy estamos más modernizados, está la televisión, están las redes sociales, ya no necesitamos ir a evangelizar. Niéguese a sí mismo. ¿Qué tanto está usted dispuesto a sacrificar por Dios o a dejar por Dios? Todo, el Señor dice todo. Niéguese a sí mismo.
¿Qué dice? Tome su cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Gálatas capítulo 2 versículo 22. Con Cristo estoy. ¿Sabe qué es tomar la cruz? Que en la calle le peguen una insultada y usted le diga, Dios te bendiga. ¿Sabe qué es tomar la cruz? Pedir perdón. Acostúmbrate a pedir perdón. ¿Sabe que eso nos hace dignos delante de Dios? Acostúmbrate a pedir perdón. O disculpe, papá, aunque sea. O con permiso. Cuando llega a algún lugar, saluda de una manera amplia y sonora. ¡Buenos días! O sea, en nuestra vida, algo que inspira y motiva a otros a venir a la iglesia o a ser como nosotros. Si el pasaje queda feliz cuando nos vamos nosotros. Como vecino es una persona que incomoda. ¿Cuánta gente lo visita? A mí no me gusta que lo visiten, si no lo visitan, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque estoy lleno de mí. Tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa morir. Ahora, un muerto, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Usted insulta al muerto. El muerto no hace nada. Usted le pega una cachetada al muerto. Nada. Le jala el pelo. Nada. Ay, no lo voy a tocar a usted porque hasta ahí llegó el cristianismo. Ay, mi hermano, por las buenas me va a hallar, pero por las malas, ay. O sea, hemos muerto. Va, ya hice eso. Pero falta lo último. Y siga. Señor, como que se te ha pasado la mano. Creo que me estás pidiendo mucho. Que te siga. ¿Y a dónde me vas a llevar? A Metrocentro no lo va a llevar. A Mapulapa tampoco. Ay, que ahí está el Señor. El Señor de la minuta, quizás. Siga. Es una palabra que si usted realmente ama a Dios, va a resonar en su mente. ¿Está dispuesto a seguir a Dios? Hemos visto, hermano, lo dañino que es el pecado y la inevitable espiral descendente del pecado. Somos succionados hacia una vida mediocre, hacia una vida que no avanza, y llamamos bendición lo que no es bendición, porque hallarse 25 centavos es una bendición, hermano. Ay, me dio una cora, gloria a Dios. Una bendición, hermano. Llamamos bendición lo que no es bendición. Incluso la vida de pecado la llamamos bendición. ¿Será que Dios ya no quiere con nosotros nada? Y solo está esperando el día que nos toca. A mí no me pasa nada. Ay, hermano, fijas. ¿Será que somos hijos ajenos? Porque Dios solo va a sopapear a sus hijos. A los hijos del diablo no les va a pegar, no los va a tocar. Los va a prosperar, los va a bendecir. Y si usted es hijo de Dios y hace algo malo, agárrese. Que le viene de 10, de 20 y de 30. Pero tiene que entender que como hijos de Dios tenemos que ser igual que Dios. El camino que Cristo caminó, usted también lo tiene que caminar, para que podamos decir, con Cristo somos más
Celestial, perdónanos. Si mi vida ha sido afectada por esta patología que narra Pablo, no es algo que ocurrió, es algo que está ocurriendo. Perdónanos, Padre, si me estoy engañando con un evangelio. Perdóname, Señor, si yo me estoy dando cuentos de que soy cristiano, pero mis hechos me gritan y me dicen: no lo eres. La Biblia que tengo en mis manos me grita: no me lees. Las rodillas que tengo me gritan: no doblas rodillas. Gritamos cuando mi equipo mete un gol, pero aquí como que si se ha muerto. Perdónanos, porque estamos atrapados entre los placeres del mundo y el amor tuyo. No puedes amar a dos señores. No puedes amar tu carne, tu placer, ni tu pecado y amar a Dios. No se puede. No puedes fabricar un Dios a tu medida. No puedes vivir como quieras y esperar que Dios te bendiga. ¿Cuántos ídolos tienes en tu casa? Tus hijos son tus ídolos. Tu placer, tu vida es tu ídolo. Tu esposa, tu familia, tu trabajo. Los dones que Dios te ha dado son tus ídolos. Padre, guárdanos de pecar contra ti. Guárdanos de fallar. Quebrántanos. Renuévanos. Haznos, Padre, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tú nos llamas, Padre, a ser una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia que ha entendido el mensaje de Dios. ¿Has entendido el mensaje de Dios para tu vida? ¿O necesitas que Dios te sacuda para que entiendas que Dios es Dios? Padre, perdónanos, Padre, por intentar vivir a nuestra manera. Perdónanos, Padre, por jugar con las cosas santas tuyas, Padre. Habla a mi vida, revela tu propósito en mí, Señor, y hazme, Señor, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. No puedo decir con Cristo soy más que vencedor si no te estoy siguiendo, si no me he negado y me he tomado la cruz.